Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Voy a repasar finanzas públicas rápidamente, comparando el mes de junio contra junio del año pasado. Aquí pueden ver una caída en los ingresos de gobierno de un 30% y sobre todo la parte de impuestos se cae un 36%. El IVA todavía no se cae mucho porque recuerden que el IVA subió a partir de julio del año pasado, la base. Pero vean el impuesto sobre la renta, sobre las utilidades. Hay una caída en la recaudación de casi un 40%. Señal de que las empresas están mal. Las empresas no están generando utilidades suficientes. Mientras que el gasto total del gobierno sube 8%. ¿Cómo es eso? Si uno tiene ingresos cayendo al 30% en una familia, en una empresa, usted lo que hace es revisar los gastos para arriba y para abajo y recortar los gastos. Bueno, esa tarea a junio no se había hecho. Entonces, si uno proyecta el año, dado que ya pasaron 6 meses reales, lo que nos da es que los ingresos del gobierno, similar a lo que dice la Contraloría, se van a caer 3 puntos del PIB. Eso es lo que le está costando la pandemia al gobierno. Va a recaudar 1.800 millones de dólares de menos. Y con el recorte que se hizo en el segundo presupuesto extraordinario ya aprobado, los gastos apenas se van a contraer 0.2. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el faltante primario, ingresos menos gastos antes de intereses, va a subir del 2.8% del PIB al 4.2%. El desbalance primario más grande que hemos tenido prácticamente en las últimas 2 décadas. Y que el déficit total, según mis números, que ya el año pasado era alto, 6.9%, va a andar rondando el 10%. Esa es la magnitud del impacto en las finanzas públicas. Y en parte esto obedece a que hay una serie de gastos que definitivamente este último informe de la OCDE nos abre los ojos en el sentido de que para mismas habilidades, mismas formaciones, concluyen que los salarios de nuestro sector público son un 50% mayores a los salarios del sector privado. Pero lo más impactante es que cuando se comparan el porcentaje del total de ingresos que se dedica en el país a salarios, es prácticamente el doble en el sector público que el promedio de salarios del sector público en los países de la OCDE. Definitivamente esto nos lleva a un tema estructural. No podemos seguir nosotros con ese nivel de recaudación sosteniendo un nivel de gastos en remuneraciones, en transferencias que generan que los gastos totales presupuestados sean 27% del PIB y la recaudación apenas es de un 14%. O subimos los impuestos, la recaudación, o bajamos los gastos, o hacemos una combinación de los dos, pero esto ya definitivamente no podemos sostenerlo en el tiempo. ¿Por qué? Vean que la necesidad de financiar antes del COVID, entre lo que es el déficit y amortizaciones, era 10.6% del PIB. Ahora, con la pandemia, eso subió a 14.1% del PIB. Le faltan al gobierno 9.000 millones de dólares este año para poder cubrir todos sus gastos. ¿Cómo va a salir de este enredo el gobierno? Dice el Ministerio de Hacienda. 7 puntos captando en el mercado interno, de lo cual ya captaron 2.3. Les falta por captar 5 puntos del PIB. Tienen que salir a captar en lo que resta del año cerca de 3.000 millones de dólares. Esa mayor demanda definitivamente va a subir las tasas de interés. Uno puede anticipar que las tasas van a subir. Y en segundo lugar, van a utilizar 7 puntos del PIB en deuda externa. ¿Cómo? 1.6 de eurobonos que no se habían utilizado de la emisión pasada. Y hay una lista de préstamos en espera, préstamos blandos con el Fondo Monetario, el BID, la Corporación Andina de Fomento. Son plazos largos, tasas bajas, que si vienen a pagar deuda cara, es aceptable. Pero si estos créditos externos no se aprueban, tenemos un problema. ¿De dónde vamos a sacar prácticamente 3.400 millones de dólares para no tener un problema de incumplimiento o que no se pueden pagar salarios, no se pueden pagar pensiones, no se puede transferir a las universidades, al Poder Judicial? O sea, aquí hay un reto que la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo tienen para los próximos meses. Aquí están los vencimientos. Vean que por dicha este año 2020 tiene un vencimiento bajo,
Pero si nos vamos al 21, 22 y 23, yo no sé quién quiere gobernar este país. Ahora don Iván lo va a decir. Pero las torres de vencimientos que vienen son de 3.800 millones de dólares. Para fortuna nuestra, la mayoría de esos vencimientos es deuda interna. Vean que lo que está venciendo de deuda externa son 100 millones en el 21 y en el 22. Y eso nos permite poder que el Ministerio de Hacienda pueda negociar con los tenedores de estos títulos, que en su mayoría son mismas entidades públicas, la Caja, el INS, los bancos del Estado, las operadoras de pensiones, para hacer canjes y tirar la pelota hacia adelante y quitarnos la presión de flujo de caja. Yo por eso no creo, como algunos apocalípticos están vendiendo, que Costa Rica va a entrar en un inminente default, en un inminente incumplimiento de pago de su deuda. No lo veo. Claro, en el tanto en que haya consenso político y se aprueben los 3.300 millones de dólares necesarios para cubrir el faltante en este 2020, y hay un reto en el 2021 para manejar las finanzas públicas. Vean este comportamiento. Logramos bajar el nivel de deuda de gobierno al PIB del año 2002 al año 2008 al 24%, pero a partir de ahí los faltantes de ingresos o el exceso de gasto, el déficit, se empezó a financiar deuda, hasta llegar al 58.5%. Y la pandemia nos está disparando ese indicador ya al 70% de apalancamiento, cifra que a todas luces es muy alta. Y Hacienda nos dice que aún con los ajustes de ingresos y gastos que ya voy a explicar, en el mejor escenario, en el 2024, la deuda llega al 75% y en el peor escenario, la deuda llegará al 80%. Esto que está acá es un anexo que Rodrigo Chávez, en su tiempo de ministro de Hacienda, y Rodrigo Cubero firmaron una carta de intenciones con el Fondo Monetario Internacional. Esto es bien importante porque el país va a negociar un acuerdo de derecho de giro, un acuerdo stand-by. Pero ya en la negociación del otro crédito ya aprobado de 504 millones, se puso sobre la mesa de parte del gobierno de Costa Rica que para bajar el déficit, que en aquel momento se estimaba en abril 8.7% del PIB, se iban a tomar una serie de medidas en el 2021 y en el 2022. ¿Cuáles son esas medidas? Si ustedes ven la segunda línea, del 2020 al 2021, la carga tributaria sube de 13.9% del PIB a 15.1%. O sea, 600 millones de dólares más de impuestos. Y en el 2022 se sube de 15.1 a 15.5. O sea que parte de la fórmula con el fondo ya la sabemos. Se van a subir los impuestos 1.6% del PIB. Lo que no nos han dicho es cuáles impuestos. Ahí es donde viene la maravilla. ¿Son impuestos directos o son impuestos indirectos? ¿Es más IVA o es más impuesto a la renta? ¿Es más impuesto a los salarios? Pero definitivamente los impuestos se van a tocar. En segundo término, la ley pagar. En la línea que ustedes ven de ingresos no tributarios, del 2020 al 2021 se pasa del 0.7 al 1.4%. ¿Qué es eso? Eso es la ley pagar, o sea, todos los superávit de las entidades autónomas se los lleva el gobierno. Y el tercer componente de la negociación con el Fondo Monetario, y yo quiero ver socialmente y políticamente qué nos va a decir don Iván, vean que los gastos corrientes en la cuarta línea del 2020 al 2021 se caen los gastos respecto al PIB del 16.4 al 15.9. Hay un recorte de gastos de 300 millones de dólares. Y luego en el 2022 hay un recorte de gastos del 1% del PIB. Lo que no nos dicen es cuáles gastos. Son salarios, son despidos, son menos transferencias al FES, son menos transferencias al Poder Judicial. Ojo, o sea, lo que viene es una situación histórica que nunca hemos tenido. Y si con situaciones menores, los sindicatos, los médicos, los magistrados y otros grupos de presión se han tirado a la calle y han reclamado, ojo lo que viene con las negociaciones del acuerdo stand-by, que son materia de don Iván. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.